Vamos a abrir la palabra de Dios en Juan 11. Juan 11, del versículo 38 al versículo 44. Y dice así la palabra de Dios. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor nuestro y Padre, Padre santo y digno de toda la gloria, nos acercamos a ti en este momento reconociendo nuestra necesidad de tu gracia y nuestra total dependencia de tu palabra. Te damos gracias porque nos has reunido el día de hoy para escuchar, Señor, atentamente tu palabra. Te pedimos, Padre eterno, que tu verdad, Señor, sea penetrando nuestros corazones. Danos oídos, Señor, para escuchar tu palabra, mentes atentas, Padre, para entender, y corazones humildes para obedecer. Quita toda distracción, todo endurecimiento, toda incredulidad, y así como tu hijo llamado Lázaro de la tumba, te pedimos que el día de hoy también tu voz traiga vida donde hay muerte, luz donde hay oscuridad y fe donde hay duda. Que tu Espíritu Santo ilumine tu palabra, exalta a Cristo en medio de nosotros y dirige todo este tiempo para tu gloria. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. El día de hoy el tema es la voz que vence la muerte. Hemos reflexionado en las otras semanas acerca de que hay momentos, y todos hemos pasado por un momento de dolor, por un momento de pérdida, por un momento en el cual estamos pasando una crisis fuerte en nuestra vida, un momento de desesperación, un momento en el cual creemos que Dios no nos ha escuchado o que quizá Dios no quiso actuar en ese momento. El día de hoy vamos a ver que hay momentos donde todo parece terminado, situaciones que podemos nosotros ver o pensar que no tienen ninguna solución, donde vemos corazones endurecidos y circunstancias completamente muertas, a donde pensamos ya de una vez y por todo que no hay nada que hacer. No sé si alguna vez han encontrado en ese momento de una fuerte crisis, de un momento tan desesperante en sus vidas, en el cual ustedes ya creen que ya no hay ninguna solución, que no hay humanamente nada que se pueda hacer. Incluso llegamos a pensar que Dios en ese momento ya no puede hacer absolutamente nada con ese momento, con esa circunstancia que estamos pasando. Pero fíjense lo interesante de este tema, que en este texto nos muestra todo lo contrario. Cuando todo parece perdido, la voz de Cristo es la que irrumpe y todo cambia, todo es transformado en ese momento. Hermanos, en el pasaje anterior vimos a Cristo llorar. Ahora veremos a Cristo hablar frente a la muerte. Da un giro inesperado. Para eso vamos a ver que la voz de Cristo tiene autoridad sobre la muerte. Hermanos, nosotros no solamente necesitamos a un Cristo compasivo, misericordioso, a un Cristo que lo veamos cercano de esa manera hacia nuestras vidas.
También necesitamos a un Cristo poderoso, y lo tenemos. Porque la muerte no responde al esfuerzo humano. Muchas personas a lo largo de los siglos han intentado hacer algo para no tener que llegar a esa muerte, para poder superar la muerte. Pero cualquier esfuerzo humano que se ha podido hacer no ha tenido resultado. Mas sin en cambio, la muerte vemos que sí responde a la voz del Hijo de Dios, al único que tiene la autoridad. Porque tenemos en Cristo un Dios todopoderoso que tiene autoridad sobre la muerte, sobre aquello que el hombre no ha podido encontrar respuestas, sobre aquello que el hombre quizá tiene mucho temor o que sabe que después de ella ya no hay ninguna esperanza. Obviamente estamos hablando de aquellas personas que no tienen esperanza, que no tienen a Cristo en su corazón, que no tienen fe en nuestro Señor. Fíjense en el primer versículo, en el versículo 38 dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Dice que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Jesús llega al sepulcro, aún conmovido, aún en medio de ese dolor. Recuérdense que Jesús acababa de llorar. Estaba conmovido por lo que había visto en ese dolor intenso de María y de aún de los judíos que estaban con María. Y ahora dice, Juan nos narra que Jesús, aún así profundamente conmovido, se acerca, viene otra vez al sepulcro. Y fíjense cómo Juan narra, ¿verdad? No deja pasar esto. Dice, era una cueva y tenía una piedra encima. ¿Por qué hace ese énfasis en decir que era una cueva y que tenía una piedra? Porque Juan nos quiere mostrar que verdaderamente Lázaro estaba muerto. Recuérdense que esa cueva era una tumba, como lo que hoy podemos decir una tumba, y tenía una piedra puesta encima porque ya estaba sellada. Por eso enfatiza Juan en dar estas características, porque dice que es algo que parece ya definitivo. Ya no hay nada humanamente que se pueda hacer. Ya no hay ninguna esperanza en los familiares, en Marta, en María, en los judíos, amigos, vecinos que habían estado o estaban en ese momento ahí. Ellos sabían que Lázaro ya había muerto. Pero en ese momento, fíjense cómo Cristo se acerca, y no solamente sino que se acerca a la tumba, sino que viene dando una orden. En el versículo 39, dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús viene con la autoridad que tiene y da la orden directa: quitad la piedra. Pero fíjense, hermanos, cómo inmediatamente aparece la duda. Porque Marta responde: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y esto es crucial, hermanos, para lo que estamos escuchando el día de hoy. No estamos ante una muerte reciente. Lázaro lleva 4 días muerto y el cuerpo ya está en descomposición. Desde una perspectiva humana, desde unos ojos humanos, desde una mente humana, no hay absolutamente ninguna esperanza. Recuérdense que para la cultura judía tenían un pensamiento de que durante 3 días el alma iba y venía al cuerpo, y algo podía pasar en ese momento porque el alma quería regresar al cuerpo. Pero pasados los 3 días, a partir del 4, se sabía que se comenzaba el cuerpo a descomponer, principalmente la cara. Entonces esto es crucial, hermanos, porque Jesús dejó pasar este tiempo. Recuérdenlo que cuando van y le avisan a Jesús que su amigo, al que amaba, estaba enfermo, dice que Jesús espera 2 días más. ¿Por qué, hermanos? Porque esto tenía un propósito. Jesús sabía en qué momento tenía que llegar y en qué momento iba a ser lo que va a acontecer en este momento que vamos a estar estudiando. No era algo improvisado, no era algo que surgió de la nada. Era algo que él ya tenía profundamente planeado, un plan eterno, un plan divino.
Y con sus propias palabras dijo, esta enfermedad, en el versículo 4 lo vimos, esta enfermedad no es para muerte, sino es para la gloria de Dios y la gloria del Hijo de Dios. Entonces aquí vemos algo muy real en la vida cristiana. Hermanos, nosotros podemos confesar con fe, con nuestros labios. Podemos confesar que creemos en Cristo. Podemos confesar que amamos a Cristo. Podemos confesar que buscamos a Cristo. Y aún así luchar con duda en nuestros corazones. Porque fíjense aquí, Marta dice, cuando Jesús le dice, quitad la piedra, Marta viene y le dice, Señor, hiede ya, porque es de 4 días, como diciendo, no la pueden abrir. Porque ya huele mal, porque el cuerpo ya se está descomponiendo, porque ya lleva 4 días, ya no hay nada que hacer. Pero la Marta que momentos antes, en el versículo 27, había dicho que ella creía que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo de en un momento Marta, teniendo una confesión tan grande, tan profunda, casi igualada a la misma confesión que hizo Pedro, de decir que Jesús era el Cristo, que ella creía, si ella creía en Cristo, creía que Él era el Hijo de Dios, ella creía y sabía que Jesús tenía poder, tenía autoridad. Ahora, ¿por qué en este momento vemos que María, me dijo que Marta, vacila, ahora duda? Y dense cuenta, hermanos, que esto es algo bien importante para nuestra vida cristiana, porque nosotros no somos muy diferentes a Marta. ¿Cuántas veces no decimos confiar en Dios? Pero cuando vemos la realidad que tenemos en el momento, dudamos, desconfiamos, creemos incluso que Dios no lo puede hacer. Porque decimos, o decimos en nuestro corazón, Señor, sabemos que tienes poder, pero quizá no lo vas a hacer porque la circunstancia ya no veo salida, ya no veo que una posible respuesta. Ya no veo una posible solución. He dado vueltas en mi cabeza, he visto diferentes resultados, he visto diferentes cosas y veo que ya no hay nada que se pueda hacer. Si estás pasando en este momento por algo similar, a donde piensas que ya no hay respuesta, a donde piensas que ya no hay salida, a donde humanamente en tus fuerzas, o inclusive en tu fe titubeante, dudas del poder de Cristo, del poder de Dios a lo que Él puede hacer, vamos a ver ahora la respuesta que le tiene Jesús. La misma respuesta que le está dando a Marta es la misma respuesta que hoy el Señor da a nuestra vida. Versículo 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si crees verás la gloria de Dios, las palabras de Jesús. Hermano, nótese cómo aquí Cristo no está ignorando la duda. Más bien está haciendo un llamado a la fe nuevamente a Marta. A ver, le está diciendo a Marta, yo te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Esa misma gloria que Cristo ya había confesado en el versículo 4. No es para muerte, es para la gloria de Dios. Entonces está diciendo, a ver, Marta, si tú acabas de confesar que crees en mí, que yo soy el Cristo, que soy el Hijo de Dios, ahora ¿por qué dudas? Porque si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Hermanos, una fe bíblica, una fe verdadera, no es negar la realidad que estás pasando. No es como muchas veces se dice, piénsalo en tu cabeza, confiésalo con tus labios y lo que tú confieses eso se hará realidad. Lo que tú creas eso es lo que se va a hacer realidad. Ese misticismo o esa teología o esa doctrina que el día de hoy se ha mezclado con metafísica, con el pensamiento positivo. No es esto, hermano. La fe que nos habla la Biblia no es de negar esa realidad que estamos viviendo, sino es por encima. Es una fe bíblica, es confiar en Cristo por encima de lo que nuestros ojos están viendo. Tenemos un ejemplo bien claro, hermanos. ¿Qué pasó cuando Dios libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto?
Ellos salen, viene el ejército de Egipto tras de ellos. ¿Y qué sucede, hermanos? Imagínense ustedes, si ustedes fueran caminando, siguiendo a Moisés, siguiendo a Aarón, ustedes fueran parte. Imagínense que hubieran sido parte de ese momento. A donde Moisés junto con Aarón les está diciendo que vienen por parte de Dios. Han visto lo que Dios ha hecho con Egipto, cuando no ha querido dejarlos liberar. La última plaga que fue mortal, hermanos, todo primogénito de Egipto fue muerto. Estaba el lloro. Y viene ese ejército tras de ellos. Imagínense si ustedes fueran ahí y de repente ven el mar y saben que el ejército viene detrás de ellos, y no creo que vinieran a despedirlos, ¿verdad? Imagínense ustedes qué hubiera pasado en ese momento en su fe. ¿Qué hubiera pasado si al salir de Egipto van contentos, van con esa fe, con esa euforia? Gloria al Señor, nuestro Dios Todopoderoso nos está liberando. Y de repente llegan a un punto donde ven el mar y dicen, ¿ahora qué va a pasar? Como diríamos aquí en México, hemos cavado nuestra tumba y aquí vamos a morir. Porque en el momento nos aventamos al mar, intentamos nadar y morimos ahogados, tragados por un tiburón, no sé. O llega el ejército de Egipto y nos mata. Imagínense lo tremendo. Imagínense esa fe que ellos estaban manifestando en ese momento, ya no tenerla. En ese momento decir, ya no hay absolutamente nada que hacer. Pero gloria a Dios que había un hombre que entendía estas palabras. Si creo, veré la gloria de Dios. Ese hombre que los iba dirigiendo, ese hombre llamado Moisés, que él sí creía en lo que Dios le había dicho. Y levantando su mano, levantando su vara en la mano, todo el pueblo ve abrirse el mar en dos. Y dice la Escritura que pasa el pueblo, inclusive sus sandalias que llevaban, ninguna gota, no hubo agua en ellos. Pasaron en seco completamente. Y cuando pasa hasta el último judío, entonces en ese momento el mar se cierra y se traga a sus enemigos. Y eso es lo que Dios nos está queriendo decir en esta mañana. No importa la circunstancia, porque cuando uno tiene fe, no niega su realidad. Pero si dice, Señor, yo confío en ti, no sé cómo, de verdad que no sé cómo. He visto diferentes cosas, quizá no he podido ni dormir, no sé cómo. Pero yo sé que lo vas a hacer. Pero yo sé que tú tienes el poder, la autoridad para hacer las cosas diferentes, para cambiar mi realidad, para darme una respuesta, para hacerme pasar este dolor, este pesar, para poder salir adelante de esta enfermedad, de esta pérdida que he tenido y que ha quebrantado mi corazón, de esto que está trayendo obstáculos, que está trayendo problemas en mi casa, en mi matrimonio, en mi hogar, con mis hijos. Si tienes un problema legal, no lo sé. Si tú eres una persona, un cristiano, alguien que cree en esa fe verdadera, en esa fe bíblica, tú vas a poder decir esto, Señor, yo no sé cómo, pero sé que lo vas a hacer. Porque Jesús lo dice en su palabra. No he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y entonces aquí pasa, hermano, algo de verdad impactante. Veamos el versículo que sigue. Versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias doy por haberme oído. Fíjense, hermanos, cómo es impresionante. Jesús no está pidiendo, Jesús en ese momento no pidió, y su oración no fue, Señor, así es tu voluntad, o sana a esta persona, más bien resucita a esta persona, porque sabemos que estaba muerto Lázaro, sino Él está alzando sus ojos a lo alto y está dando gracias al Padre. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace de esta manera? Porque Él ya sabía, hermanos, lo que Él iba a hacer.
Lo sabía desde el versículo 4 cuando lo leímos, cuando van esas personas y le dicen, tu amado amigo está muy enfermo. En sus palabras que dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Desde ese momento Jesús ya sabía lo que en 4 días posteriores iba a realizar. Por eso Él está dando gracias. Gracias al Padre, porque Él tiene esa comunión con el Padre. Y en el 42, fíjense cómo dice, yo sabía que siempre me oyes, porque lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Aquí mostraba Jesús que Jesús no actúa independientemente, actúa perfectamente en esa comunión, en esa unidad con Dios Padre. Pero añade algo muy clave, pero lo dije por causa de la multitud, para que crean que tú me has enviado. Es para que crean. ¿Por qué lo está haciendo de esa manera? Es para que la multitud que está ahí, porque recuérdense que habían muchos judíos que habían venido a consolar, a pasar tiempo con Marta y con María. Esto fue algo público. Hay muchos teólogos que dicen que en ese lugar había mucha gente, inclusive pudo haber habido líderes religiosos. Porque estamos hablando de un lugar, Betania, que está a 30 minutos, 3 kilómetros aproximadamente de Judea. Entonces estamos hablando que había una multitud aquí. Jesús hace esto porque Él quiere hacerles ver a ellos que Él no está actuando por sí mismo, está actuando en conforme a unidad y voluntad del Padre. Y que Él tiene la autoridad que el mismo Padre tiene. Como ya se los había dicho muchas veces, yo y el Padre uno somos. Y Él quiere que lo entiendan en ese momento. Porque todo lo que Cristo hace aquí tiene un propósito, hermanos. Revelar su identidad y producir fe en las personas que están a su alrededor. Por eso los milagros de Jesús no son espectáculos, son señales. Así el apóstol Juan los llama. Señales. ¿Por qué? Porque son algo que apuntan a quién es Él, a quién es Cristo. Hasta este momento, y lo que el Evangelio de Juan marca, son 7 señales, 7 milagros. Y este, que es el último, trascendente, tiene una profunda contexto teológico profundo de algo que va a suceder. Por eso lo dejó así, por eso viene en un plan perfecto, en un diseño perfecto del Padre. Si ese propósito, hermanos, hace cuando tú ves un milagro, cuando tú te enteras de un milagro, es porque ese milagro te tiene que llevar a ver quién es Jesús, a tener fe en Él, puestos los ojos en Él, en el actor, en el consumador de la fe. Desafortunadamente hoy hay muchas iglesias donde acontecen supuestos milagros, supuestas cosas sobrenaturales, y pareciera que los ojos se quitan de Jesús y se ponen los ojos en la persona. Por eso dicen ya, es la iglesia de fulano de tal. Ya no es la iglesia de Cristo. No, es ahí donde está el pastor, el profeta, el apóstol. Porque ponen los ojos, la mirada en el hombre. Pero mírense aquí como Juan precisamente nos enseña eso en su evangelio. Son señales porque apuntan directamente al único que tiene que recibir toda la gloria. Y vamos a llegar con esto al momento más glorioso del pasaje. Versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Fíjense cómo el versículo dice, hermanos, le clama a gran voz y le dice a Lázaro que salga, que venga fuera. Hermanos, este es el clímax del relato. Una orden sola de Jesús, del Todopoderoso, una sola voz, pero con autoridad absoluta. Aquí no vemos ningún ritual, aquí no vemos ningún proceso, aquí no vemos ningún esfuerzo humano. Aquí vemos la autoridad del Hijo de Dios. Vemos el poder del Creador, de la palabra de Cristo. Porque así, hermanos, como en la creación Dios habló y el universo vino a existir. Es lo que nos está mostrando. Es la autoridad que Cristo tiene sobre la muerte. La autoridad que Cristo tiene sobre la vida.
sobre el universo, sobre la misma vida que podemos ver, palpar con nuestros propios ojos, con nuestros propios sentidos el día de hoy. ¿Por qué ese Dios todopoderoso que nos habla Génesis en el versículo 1, del 1 al 3, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas? Y fíjense lo que dice el 3, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Esa misma palabra, dada ese mismo logos, que da orden y sentido al universo, era lo que Juan desde el principio de su evangelio también nos venía diciendo. ¿Quién era? Juan 1 del 1 al 5. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién era el verbo? ¿Quién era ese logos que nos hablaba Génesis? Era Cristo. Por eso dice: y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego nos dice en el 2: este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho para Él, por Él y para Él. Nada de lo que existe, nada de lo que vemos tendría sentido, tenía una forma, si no fue hecho todo para Él. Y en el 4: y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién está la vida? ¿En quién está la vida? En Cristo Jesús. ¿Quién tiene autoridad sobre la vida? ¿Quién tiene autoridad sobre la muerte? Cristo Jesús. La luz en las tinieblas resplandece, dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No prevalecieron contra ella. Hermano, yo no sé qué estás pasando, iglesia, yo no sé qué pueda estar aconteciendo hoy en tu día. Pero si tú crees en Cristo, como él mismo lo dice en sus palabras, verás la gloria de Dios. Y no hay tiniebla que pueda prevalecer contra tu vida. Aquí Cristo habla y la vida regresa, hermanos. Aquí estamos viendo ese acontecimiento. Él da la orden: Lázaro, ven fuera. Y la vida regresa, porque el único que tiene esa autoridad es Cristo. El Dios mismo, el Dios verdadero, el Logos. No hay más. Él es el que tiene esa autoridad. Desafortunadamente, hermanos, aquí en México, y ya se está esparciendo a varias partes de Latinoamérica, hay una creencia en un culto a la muerte. Le llaman incluso Santa Muerte. Cuando sabemos que la muerte vino por medio del pecado. Fíjense lo que dice antes de Juan 5 del 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Este es un claro ejemplo de lo que Jesús está anticipando con la resurrección de Lázaro. Porque este milagro de la resurrección de Él no está aislado. Es un anticipo de la resurrección final que vendrá. Está anticipando lo que va a acontecer. Llegará el momento, y dice, aquellos que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida. Pero también aquí hay una condenación, más los que hicieron lo malo, resurrección de condenación. Y entonces vamos a ver una respuesta inmediata. Versículo 44. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en su sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Cristo dio la orden: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Obviamente salió atado. Porque recordemos que en ese tiempo pues había una forma de cómo ellos sepultaban, o cómo ellos hacían ese ritualismo para con sus muertos. Les ponían el sudario, les vendaban las manos, les ataban los pies, las manos. Imagino que era como ver una momia, ¿no? Como nos representan muchas veces en la televisión, no sé, en los libros, lo que era una momia. Y el que había muerto, dice, salió. Esto es algo glorioso, iglesia.
Juan es muy intencional a decirlo de esta manera. No dice el enfermo, no dice el debilitado, dice el que había muerto porque estaba muerto. Y entendamos que por eso Jesús dejó pasar 4 días, porque los judíos que estaban ahí no podían decir o poner una excusa para ese milagro que estaban aconteciendo sus mismos ojos, porque ya habían pasado 4 días y después de 4 días ya no había ninguna esperanza humana. Esto era un milagro, esto era algo poderoso, esto era algo que solamente Dios tenía la autoridad y Dios tenía el poder para hacerlo. Por eso dejó pasar hasta el 4.º día, porque muy posiblemente si Jesús lo hubiera hecho en el primero, en el segundo y en el tercer día de muerto, ellos hubieran dicho conforme a su cosmovisión teológica que fue la misma alma que regresó al cuerpo y que nada tuvo que ver ahí Jesús. Pero para este punto, para el 4.º día, donde ya misma Marta dice ya hiede, ya huele mal, el cuerpo ya está en descomposición, lo que estaba delante de sus ojos no era más que un milagro, una señal, un prodigio de parte del Dios Altísimo y del Hijo de Dios que estaba frente a ellos. Por eso fue tan intencional Juan a decirlo de esta manera, que había muerto, que la muerte no pudo resistir la voz de Cristo, hermanos, porque Cristo tiene autoridad sobre la muerte. Y aquí es a donde voy. No podemos decir, no puede haber una profesión, una confesión, un culto a decir que la muerte es santa. No hay. Porque la muerte, ¿por qué vino? Porque recuerden, hermanos, que Cristo Jesús cuando viene en nuestra vida, no solamente vino a darnos esa vida, sino también vino a liberarnos. Y por eso Él dice, desátenle y déjenle ir. Jesús vino a liberarte, no solamente a darte vida. Este evento apunta, hermanos, a algo mucho mayor. Y aquí es a donde quiero que entiendas y comprendas a todas aquellas personas, que el Señor tenga misericordia de aquellas personas que creen y tienen un culto hacia la muerte. Y piensan que la toman como algo santo, como algo que de valor, cuando no lo tiene ningún valor. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos y Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos, a Cristo Jesús, vivirá también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. El espíritu de aquel que levanta a los muertos. Cristo Jesús vivirá también en vuestros cuerpos mortales y por su espíritu que mora en vosotros. Porque si tú eres cristiano, el espíritu de Dios mora en ti. Y tu espíritu, tu vida tiene que dar, más bien tú tienes que tener vida. Y esa fe, hermanos, no la tienes ahí nada más de adorno. Es una fe que te hace caminar, es una fe que te hace no tambalearte, no dudar, continuar adelante, tomado de la mano de aquel que sabes que tiene poder sobre toda la muerte. Porque la misma palabra dice que la muerte fue el pago del pecado. Entonces la muerte no tiene nada de santidad. La muerte es la condenación, es ese pago por haber pecado, por la desobediencia del hombre con Dios. Esa desobediencia de Adán y Eva trajo la muerte. Entonces en la muerte no podemos encontrar nada santo. En la muerte no podemos encontrar nada glorioso, nada que darle culto, nada que rendirle. La muerte fue vencida y la muerte responde a la autoridad de Cristo Jesús. Y aunque aquí no había sido vencida al 100%, porque fue vencida en la cruz, podemos ver que el Hijo de Dios tiene autoridad desde este momento ya sobre la muerte. Al decirle a Lázaro, sal, ven fuera, y Lázaro regresa a la vida. No a la vida ya completa y plena, que es la promesa que tenemos como cristianos del Hijo de Dios. Pero hacía una reavivación en ese momento de Lázaro de regresar. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquí sí ya vamos a ver la señal gloriosa. Esto es el anticipo.
Una promesa visible de lo que vendrá, de lo que veremos, de lo que seremos testigos. Y los muertos, aquellos que murieron en Cristo, son los primeros que van a resucitar. Entonces esto habla de que es posiblemente que si esto acontece en nuestra vida, en nuestros días, vamos a ver que esos muertos resucitarán primero. Pero si tú te mueres creyendo en Cristo Jesús y ya no lo ves en vida, entonces quiere decir la palabra de Dios que tú vas a resucitar con ellos. Entonces, hermanos, hoy podemos entender en esta mañana, la palabra de Cristo tiene poder absoluto. No lo dudes. No hay situación demasiado muerta para Él, ni espiritual, ni emocional, ni eternamente. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para el Hijo de Dios, para el Cristo, para nuestro Señor. Y también podemos entender que Cristo llama eficazmente a los suyos. Jesús no se paró delante de esa tumba y Jesús no dijo, salgan todos. Dijo Lázaro, y Lázaro salió. Cuando Cristo viene y llama, su llamado da vida. Si tú eres una persona que el día de hoy crees en Dios, es porque Cristo, Dios mismo, vino y te buscó y te dio vida. Individualmente, vino por Juanito, vino por Pedrito, vino por Pablito. Y Él te dio vida. Si Él hubiera dicho, imagínense que Él hubiera estado, yo no sé si en ese lugar, no lo explica Juan, si habían más tumbas. Pero si Él hubiera dicho, salgan, todos hubieran salido, todos los muertos hubiesen resucitado en ese momento. Por eso fue específico y su orden fue directa. Lázaro, ven fuera, Lázaro. Y podemos entender, hermanos, la resurrección de Lázaro apunta a la esperanza final. Eso es lo que Jesús quería mostrar. No la resurrección en ese momento de Lázaro, sino lo que apuntaba adelante. Lázaro después volvió a morir. Y él está esperando también la resurrección de los muertos. Pero los creyentes, hermanos, que esperan una resurrección definitiva, una vida eterna, una victoria sobre la muerte. Y fíjense cómo este pasaje nos muestra algo glorioso. Ese Cristo que en un momento vimos a Jesús llorando, teniéndose esa compasión por lo que veía a su alrededor, es el mismo Cristo que habla en este momento y que vence la muerte. Es ese Cristo que tenemos, que no solamente nos consuela, sino que su voz da vida. Porque Él es la vida, porque Él es la luz, porque Él es la sabiduría, porque todo fue creado por Él y para Él, porque en Él coexisten todas las cosas. Hoy esa misma voz, hermanos, sigue llamando a los muertos que están espiritualmente en oscuridad. Venir a la vida, venir a Cristo, venir a Él, rendirse delante de Él. Tener un corazón de compasión, un corazón, Señor, me rindo delante de ti. Porque yo creo quién eres, yo sé quién eres. Y necesito de ti, necesito de ese Salvador todopoderoso. Porque hoy podemos ver muchas religiones alrededor del mundo. Pero ¿quién puede decir de un Dios que tengan, que haya vencido la muerte? ¿Quién puede decir de un Dios que tengan que su tumba esté vacía? O que tengan esa esperanza de que Él vendrá. Una vez me encontraba en mi trabajo, en ese lugar donde estaba, había muchos judíos. Y un día un judío hizo un comentario hiriente para el pueblo cristiano, ¿verdad? Hablando de Jesús, dice, ¿cómo es posible? Son idólatras los que creen, es un hombre mentiroso, dijo, que lleva más de 2000 años diciendo que iba a regresar. ¿Y a dónde está? Ya van más de 2000 años y no ha regresado.
Me daban ganas en ese momento de también yo responder y decirle, ¿y dónde está su Mesías que ustedes siguen esperando? Causando guerras, hoy lo podemos ver. Siguen causando guerras, esperando la llegada de un Mesías, cuando el Mesías ya vino. Y si tú eres cristiano, hermano, tienes la dicha de creerle a Él, de saber que Él viene conforme a su palabra, que Él lo cumplió, lo hizo en un momento, que sus promesas fueron cumplidas, que Él no tenemos un Dios mentiroso, ni un Dios que se arrepiente, un Dios que cumple cada promesa, cada propósito en la vida, que da vida a todo aquel que cree en Él, que da propósito y dirección a la vida de todo aquel que cree en Él. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Cristo. Entonces, hermanos, entendamos esto con todo nuestro corazón, porque algún día esa misma voz sonará otra vez. Esa voz que dijo, Lázaro, ven fuera, nuevamente lo hará, hermanos. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán en ese día. Y la muerte será derrotada ya para siempre, porque Cristo la derrotó. Fíjense cómo lo algo glorioso. Cristo resucita en ese momento a Lázaro para decir posteriormente, unos días después, ahora voy a entregar mi vida para vencer completamente ya a la muerte. A eso que vino por la desobediencia del hombre, que nos separó de Dios. Ahora dice Cristo, por medio de mí va a venir la reconciliación y la muerte quedará muerta. No hay nada, hermanos. Tú no tienes que tener miedo ante la muerte, porque tenemos ese Dios, porque tenemos ese Cristo todopoderoso que tiene autoridad sobre de ella, que ya la venció, exhibidos públicamente en la cruz del Calvario. Entonces, si nosotros tenemos fe en ese Cristo, en ese Dios todopoderoso, no hay nada, hermanos, que nos impida de verdad dudar, titubear de Él. No importando la adversidad, la circunstancia que estés pasando en este momento, que humanamente no haya salida, que humanamente ya no se pueda hacer absolutamente nada. Si crees en Cristo, verás la gloria de Dios. El mismo Cristo, que lo vimos llorar, compadecerse de aquellos que estaban sufriendo una pérdida, es el mismo Cristo que hoy vemos decirle, levántate, Lázaro, ven fuera. El mismo Cristo que el día de hoy, lo que esté aconteciendo en tu vida, te está diciendo, levántate, ven a mí. Porque solamente en Él están las respuestas. Porque solamente en Él está la vida. No hay vida fuera de Cristo. Ni hay resurrección fuera de Cristo. Ni hay otro final fuera de Cristo. Y lo vimos bien importante en el mensaje pasado, cuando Marta hacía esa confesión, y cuando Marta decía ante su teología y su cosmovisión, yo sé que mi hermano resucitará en el día final. Y cómo encausa todo eso, Cristo le dice, sí, pero yo soy la resurrección y la vida. Diciendo, ok, tienes razón, hay una resurrección final, sí, pero viene por causa mía. Fuera de mí no puede haber esa resurrección. Si tú crees en Cristo, hermano, si tú le crees a su palabra, si tú puedes confesar con tus labios el día de hoy que crees que Él es el Cristo y que Él es el Hijo de Dios, entonces tú verás la gloria de Dios en tu vida. Gloria al Señor. Bendito y amado eres, Padre eterno. Vamos a ponernos de pie, y ahí donde tú estás, vamos a dirigir una oración a nuestro Padre. Señor nuestro Dios todopoderoso, Padre eterno y lleno de gloria, hoy venimos delante de ti reconociendo que tu Hijo Jesucristo no solo es compasivo, sino poderoso para darnos vida. Te damos gracias, Señor, porque en medio de nuestra muerte espiritual, tú nos dejaste no en la tumba,
sino que por tu gracia hiciste oír tu voz en nuestro corazón. Gracias porque esa voz, Señor, que llamó a Lázaro entre los muertos, es la misma voz que nos llama a nosotros, de las tinieblas a venir a la luz, a tu luz admirable. Señor, perdónanos. Perdónanos cuando dudamos, como lo ha hecho Marta. Perdónanos, Señor, cuando aún confesando con nuestros labios, diciendo que somos cristianos, hemos dudado de que tú puedas hacer algo en nuestra vida. Cuando vemos las circunstancias y nos olvidamos de tu poder, de quién eres. Ayúdanos a creer y a confiar en tu palabra por encima de lo que vemos. Te rogamos hoy, Señor, si hay corazones endurecidos, háblales a sus vidas. Si hay almas muertas en sus delitos y pecados, llámalas, Señor, a vida. Y si hay vidas atadas, libéralas, Padre. Porque solo tú tienes la autoridad sobre la muerte y afirmas nuestra esperanza en ti. Que así como levantaste a Lázaro, un día levantarás a tu iglesia, Señor. Esperamos ese día glorioso y lo esperamos con ansia y lo esperamos con ímpetu. Cuando oigamos tu voz y la muerte sea vencida para siempre. Guárdanos en esa esperanza. Haznos vivir para tu gloria. Afirma nuestras vidas en Cristo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de aquel que es la resurrección y la vida, nuestro Señor, suficiente Salvador, Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor.